Voy a tratar el tema ahora del diálogo teórico empírico, que es el paso 52 de una investigación cualitativa. Para poder tratar este tema, necesito recapitular algunos pasos que ya hemos visto antes, porque están en relación, o conviene hacer algunas aclaraciones, en particular el paso 5, el 16 y el 51. Habíamos dicho en el paso 5 que era importante dar los antecedentes teóricos o bibliográficos. Y también habíamos dicho en el paso 5 también que era importante empezar a hacer un trabajo que hemos llamado estado del arte. Hay diferencias, ya las explicamos, las recapitulo rápidamente. Los antecedentes son simplemente una lectura rápida de los libros más importantes o investigaciones que van a tener que ver con el proceso de investigación que se está empezando en ese momento, en el paso 5. No va más lejos, es una relación de autores, una relación bibliográfica, que son antecedentes teóricos, pero que todavía no están leídos a profundidad, ni están todavía reseñados, ni están todavía fichados en el sentido de hacer un levantamiento teórico. Son sencillamente los libros que son referentes anteriores a la investigación. Al arrancar el estado del arte, no estamos hablando de esos libros en concreto, sino más bien allí se trata de recuperar los reportes de investigación, tesis, ponencias, congresos, artículos de investigación en revistas arbitradas, etcétera, todo en relación con la investigación previa sobre el tema y la pregunta que contiene el objeto de estudio teórico de nuestra investigación. Ese trabajo que se inicia de manera, digamos, ligera o no tan profunda, se viene concluyendo de manera ya importante, ya definitiva, en el paso 16, cuando ya hemos desarrollado el planteamiento con la pregunta, los objetos de estudio, y hemos desarrollado también el diseño metodológico, que es la primera y la segunda etapa de una investigación. Entonces hay que concluir en el paso 16 con un estado del arte. Es un trabajo teórico importante, pero que tiene el sentido de recuperar lo que se ha investigado sobre el tema, sobre el objeto de estudio conceptual y la pregunta de nuestra investigación. No es el marco teórico, ni tampoco el marco conceptual, ni tampoco el mapeo conceptual del que hablamos en el paso 51. Aquí el sentido del estado del arte es orientar la investigación. Acabar de definir la pregunta que ya teníamos formulada, pero que quizá se mueve un poco en algún aspecto, y sobre todo orientar el trabajo de investigación. Nosotros seguimos leyendo para poder llegar a este momento del paso 52, que es el diálogo teórico empírico. Me tengo que referir al marco teórico también, porque hay que distinguirlo del marco conceptual o del mapeo conceptual. También le llaman marco teórico a veces en las investigaciones cualitativas, pero en estricto sentido no tiene el carácter que tiene un marco teórico en el paradigma positivista. En el paradigma positivista, que no es el que estamos nosotros utilizando para esta investigación cualitativa que estamos haciendo, en el marco positivista es necesario, indispensable, obligatorio desarrollar un marco teórico, porque es del marco teórico de donde se desprende la hipótesis de la investigación. Pero eso es en el positivismo. Entonces en el positivismo no hay pregunta, o si hay pregunta es simplemente para llegar a la hipótesis, para convertirla en una afirmación hipotética, y por lo tanto tampoco hay estado del arte. Hay una revisión bibliográfica de los antecedentes y de lo que se ha investigado anteriormente sobre el tema, pero eso sí va a parar al marco teórico.
porque el marco teórico es de donde vamos a desprender la hipótesis, pero no es en este paradigma donde se utiliza ese marco teórico, sino en el paradigma positivista. En este otro paradigma que hemos llamado hermenéutico interpretativo, y que es el sustento de una investigación cualitativa, que no es positivista, porque ya dijimos que puede haber investigaciones cualitativas positivistas, como en el caso de la historia, la criminalística. Bueno, entonces aquí no tenemos un marco teórico, tenemos un estado del arte, tenemos una lista de antecedentes, pero hemos venido leyendo a lo largo de toda la investigación para ir obteniendo información que va teniendo relación con lo que vamos haciendo, pero todavía no podemos hacer el marco teórico completamente o en definitiva, porque no hemos obtenido los hallazgos mediante el análisis y la síntesis del mundo empírico respecto del objeto empírico, que es el objeto de nuestra investigación empíricamente. Ya lo obtuvimos, ya llegamos a los hallazgos empíricos después del análisis y la síntesis, y por lo tanto ahora sí es necesario que recapitulemos lo que hemos leído. Eso fue en el paso 50 y 51 para hacer un mapeo conceptual, pero que ya está orientado, lo dijimos anteriormente, ya está orientado por los hallazgos empíricos. No es una categorización abierta. A ver a dónde nos lleva lo que leímos. No, aquí ya tenemos hallazgos, entonces lo que leímos tenemos que verlo y mapearlo a la luz de los hallazgos empíricos, porque vamos a poner en diálogo precisamente esos hallazgos con la teoría. Entonces lo que no tiene que ver con los hallazgos, aunque lo hayamos leído y lo tengamos fichado, pues se convierte en acervo nuestro personal muy importante como investigadores, pero no va a entrar en el proceso de diálogo teórico empírico porque no tiene que ver con los hallazgos. Y eso no lo podíamos saber hasta tener los hallazgos. Por lo tanto, no puede hacerse el marco teórico antes, en el caso de una investigación de carácter cualitativo, en el paradigma hermenéutico interpretativo. Se tiene que hacer hasta que están los hallazgos. Ahora bien, hay investigadores, muchos, algunos muy ortodoxos y muy importantes y muy, digamos, profesionales, que no les gusta esperarse hasta tener los hallazgos para hacer el diálogo teórico empírico, sino que lo van haciendo en el propio levantamiento, van estableciendo relaciones y van reorientando como en una especie de círculo hermenéutico en el que la teoría va reorientando la búsqueda empírica, y van entretejiendo, sobre todo ya en el capítulo de análisis y síntesis, entretejen la teoría, van desarrollando este diálogo teórico empírico en el propio proceso. ¿Es válido? Sí, claro que es válido. No solo es válido, algunos investigadores dicen que así debe hacerse, que es lo ortodoxo. Yo tengo mis reservas como investigador y tengo mis razones, las voy a dar. Si tú decides hacerlo así, está bien, lo puedes hacer así. Yo no lo hago así, y hay una razón. Porque sí es importante que lo que voy leyendo me vaya permitiendo orientar mejor mi trabajo de levantamiento empírico, mi trabajo de análisis y síntesis empírica. Eso sí, es cierto. Pero cuidado, no debe orientarlo tanto que lo distorsione. Porque entonces ya empiezo a buscar empíricamente lo que ya leí en la teoría. Ya echa a perder la investigación. No, yo tengo que ir leyendo y dejar entre paréntesis esto que he ido leyendo, aunque me oriente en alguna medida, pero no dejar que me oriente tanto que me impida oír a la realidad en lo que la realidad dice desde ella misma y no desde los autores. A este poner entre paréntesis, la fenomenología la llama epogé. Es la epogé fenomenológica. Yo tengo que poner entre paréntesis lo que sé en teoría, lo que he leído en teoría, y también la experiencia y mis preconcepciones cotidianas que pueden distorsionar el levantamiento
y el análisis y la síntesis. Entonces tengo que dejarlo ahí a un ladito para no deformar lo que la realidad está diciendo. Es mi punto de vista. Entonces yo me espero, y por eso en mi libro y en estos videos yo dejo al final, después de la cuarta etapa, una quinta etapa de diálogo teórico empírico, que solo va a hacerse si hay diálogo. Si la investigación es puramente teórica, ya dijimos que no hay diálogo teórico empírico, porque no hay empiria con cuál dialogar. También si fuera un estudio puramente empírico, tampoco hay diálogo teórico empírico, porque no hay teoría con cuál dialogar. Pero si fue una investigación que tuvo objeto de estudio empírico y teórico, necesitamos hacer el diálogo teórico empírico, y para eso se desarrolla una quinta etapa, que es justamente de la que estamos hablando, el diálogo teórico empírico. Entonces, en el paso 52, si hemos decidido hacerlo de esta manera, un trabajo de diálogo teórico empírico hasta que los hallazgos los tenemos ya bien claros, los hallazgos empíricos, entonces tenemos que proceder a hacer ese diálogo. Primero lo vamos a hacer poniendo en relación la estructura de realidad empírica expresada en lenguaje esquemático y también en su lenguaje sintáctico, que ya tenemos, que fue la parte final del análisis y la síntesis. La vamos a poner en relación con el mapeo conceptual que hicimos en el paso 50 y 51, y que nos permite ya comprender qué naturaleza tiene esta relación. Ya hablamos de los tres posibles escenarios que se pueden desencadenar o derivar de esta primera aproximación de la teoría con los hallazgos empíricos. El primer escenario es que la teoría es correcta. Ya, se convalida, ¿no? No tiene mucho sentido haber hecho la investigación para decir que la teoría es correcta, pero a veces sucede, El segundo escenario, que ya dije que es muy delicado y que a los investigadores nos tiembla la mano para expresarnos en ese escenario, es pues decir que la teoría está equivocada. Válgame Dios, cuidado, más vale que estés seguro de lo que vas a decir, porque toda teoría tiene seguidores, tiene profesionales, tiene investigadores que están de acuerdo con esa teoría, y entonces pues van a poner en tela de juicio lo que tú estás diciendo. Pero si los hallazgos dicen que la teoría está negada por los hallazgos empíricos, pues hay que decirlo, porque ese es el sentido que tiene la investigación, enriquecer la teoría, y a veces la teoría se enriquece negando la teoría anterior, ¿no? Dejándola obsoleta. Hay muchísimos ejemplos de eso. Y luego viene el tercer escenario, que es muy frecuente, que es la teoría tiene razón, pero hay cosas que decir adicionales, o hay cosas que corregir, o sí, pero no es completa, hay que decir lo que faltó decir, etc. Entonces, para poder explicar cómo se hace, porque este trabajo de comparación a nivel esquemático solo nos da para poder acabar de estar seguros que nuestra selección de fichas bibliográficas que hicimos en el paso 50 y luego el mapeo en el 51 es correcto, y entonces ya ir prefigurando cómo lo vamos a poner en relación a la hora de redactar el diálogo teórico empírico, porque el diálogo teórico empírico finalmente es un documento escrito en lenguaje sintáctico que va a establecer las relaciones de forma redaccional, ya, en definitiva, ¿no? Vamos a decir cuáles fueron nuestros hallazgos, qué dijeron los teóricos y cuál es nuestro punto de vista. Aquí es muy importante considerar que no perdamos de vista nuestra propia voz, aunque hagamos hablar a los autores. Los autores son como un espejo en el que nosotros nos vemos para poder hablar de lo que la realidad dice y ponerle en relación con estos autores, pero teniendo a estos autores como un espejo de lo que nosotros queremos decir o de lo que nosotros concluimos. Entonces hay que cuidar mucho
que en este diálogo teórico empírico se exprese nuestra voz, la nuestra. Vamos a citar, pero no vamos a citar para excluirnos nosotros. No, somos nosotros los que estamos hablando y escribiendo y diciendo lo que creemos que hay que decir, y no podemos eximirnos de esa responsabilidad teórica. Faltaba más. Es lo que nos da sentido como investigadores, poder hacer teoría. Entonces sí, hacemos hablar a los autores, pero finalmente nosotros somos los que los convalidamos, los negamos o los corregimos. Es nuestra voz la que importa en este último momento de la investigación que llamamos diálogo teórico empírico. Miren, les doy un ejemplo muy simple. Yo puedo citar a Aristóteles para apoyar algo que estoy diciendo, por ejemplo, pues no sé, la división de poderes, que todavía es hoy vigente, no solo es vigente, es importantísima en el mundo democrático. Fue escrita por Aristóteles en el libro La Política y es plenamente vigente 24 siglos después. Pero Aristóteles, en el mismo libro de La Política, tiene un capítulo en donde deja a la mujer prácticamente como poco más que un animal, y tiene un capítulo donde justifica las razones naturales de la esclavitud. Por supuesto que está totalmente equivocado. Habría que justificar nuestros puntos de vista de por qué pensamos que está equivocado, pero lo traigo como ejemplo para decir que puede ser un autor tan importantísimo como Aristóteles y sin embargo nuestra voz prevalece sobre su pensamiento porque su pensamiento está obsoleto. Y hay que demostrar por qué, no solo decir que está obsoleto, ¿no? Habrá quien siga pensando que la esclavitud es algo deseable en la humanidad. Pues sí, a lo mejor. No, nosotros vamos a negar esa posibilidad teóricamente con nuestras reflexiones y vamos a citar a Aristóteles, pero lo vamos a refutar. Es nuestra voz la que finalmente queda en este documento. Para explicar cómo se hace esta última parte del diálogo teórico empírico a la hora ya de escribir el texto que va a quedar en ese capítulo, me voy a auxiliar de unas diapositivas y las voy a ir explicando. De modo que para verlo vamos a las diapositivas. Tenemos aquí en la parte superior izquierda la pregunta de investigación que se le ha hecho a una realidad que, como ya explicamos en otros lugares de estos videos, está revuelta, estructuralmente integrada. Entonces, desde el paso 39 hasta el 45, la sometemos a un proceso de análisis y síntesis, un proceso primero divergente y luego convergente, que produce los hallazgos de la estructura en lenguaje esquemático. Es el paso 45. Esta estructura en lenguaje esquemático la pasamos en el paso 46 al lenguaje sintáctico, es decir, una redacción que explica el esquema. Simultáneamente hemos venido leyendo toda la investigación y hemos llegado al paso 50, en que las lecturas y las citas teóricas se convierten, al elegir las que han estado en relación con estos hallazgos empíricos, en un nuevo esquema, pero ahora de carácter teórico o conceptual. Es el paso 51. El esquema lo he reproducido idéntico, no porque sea idéntico en detalle, sino porque este esquema teórico, este mapeo teórico que se hace en el paso 51, tiene que estar en relación con el que resulta de los hallazgos empíricos que hicimos en el paso 45, porque es lo que vamos a poner en diálogo. Así, las citas elegidas para poner en diálogo aparecen en esta matriz gris que está en la parte inferior derecha, en letras moraditas, y los hallazgos empíricos que podemos extraer tanto del esquema como del lenguaje sintáctico en que se tradujo,
los vamos a vaciar en la parte de la matriz central, están en letras rojas, y esas dos cosas, tanto la teoría que está en la primera columna como los hallazgos empíricos que están en la segunda columna, se van a redactar en la tercera columna de forma mezclada, es decir, en diálogo. Ese es el paso 52. En definitiva, el paso 52 es la relación que encontramos entre la teoría y los hallazgos empíricos, que se dan en tres posibles escenarios: se corrobora la teoría, se niega la teoría, o se corrige la teoría, o se completa. Y entonces se contesta la pregunta de investigación ya desde un punto de vista teórico-empírico. Es esta flecha verde que tenemos aquí. Así completamos esta etapa de diálogo teórico-empírico. La redacción final de la suma de todos estos momentos en que se hace un diálogo teórico-empírico con alguna parte de la teoría leída y alguna parte de los hallazgos encontrados en el esquema resultante, que luego pasamos al lenguaje sintáctico, esa suma de diálogos entre la teoría y los hallazgos empíricos constituirán, en definitiva, el capítulo de diálogo teórico-empírico de nuestra investigación. Desde ese capítulo, finalmente, se contestará de forma holística la pregunta de investigación que originó precisamente este proceso. Vamos a ver tres ejemplos muy concretos de esta matriz, en donde tenemos citas teóricas, hallazgos empíricos y el texto redactado ya en términos mezclados, como el diálogo teórico-empírico que estamos buscando. Son tres citas relacionadas con hallazgos empíricos, que son solamente un ejemplo, pero están sacadas del resultado de una investigación que recientemente he terminado, que tenía como pregunta de investigación de qué manera se apropian del espacio público quienes habitan en pobreza urbana en el municipio de Tlajomulco. De manera que la teoría tiene que ver con afirmaciones respecto del espacio público por autores que han escrito anteriormente sobre este tema de forma teórica, y los hallazgos, después de haber hecho yo observaciones en un levantamiento de campo mediante fotografía, observación directa, entrevistas, etc. Son tres pequeños ejemplos. Obviamente están sacados del contexto general, pero son ejemplos para poder explicar cómo se mezcla la teoría con los hallazgos empíricos para conseguir este diálogo teórico-empírico. Vamos a ver el primer ejemplo. A la izquierda, en morado, tenemos una pequeña cita teórica sacada de la página 35 de este artículo que está ahí mencionado, y dice: garantizar el derecho a la circulación sin ser estorbado. En el contexto teórico de ese artículo se decía que el espacio público garantiza el derecho a la circulación sin ser estorbado. Esa es la teoría. Pero la realidad empírica, después de nuestra observación, está puesta en letras rojas al centro. Dice: el derecho a la circulación no está garantizado en absoluto. Las personas circulan por las huellas de los arroyos, que eran de adoquín, porque no pueden hacerlo por las banquetas por estar estas bloqueadas y muy mal trazadas dado el origen irregular de la zona. Estas banquetas estaban bloqueadas por tiendas, por productos, por personas que se sentaban en la banqueta a platicar a falta de parques, etcétera, etcétera. No voy a platicar toda la investigación, pero este fue uno de los hallazgos.
Entonces, al poner en relación estas dos cosas, la teoría con la realidad de esa zona que fue la que yo estudié, pues llego a esta redacción en la tercera columna. A estos autores analizados en el estado del arte de Evo Jorges, de una investigadora, añadimos dos autores más, los autores que están allí a la izquierda, que nos dicen todavía de manera más explícita que el espacio público debe garantizar el derecho a la circulación sin ser estorbado. Esta es la cita directa, la cita teórica directa. Nuestra investigación contradice totalmente este concepto. Los espacios públicos permiten el libre movimiento, como lo dicen ellos, esa es la teoría, pero no por las banquetas, sino por el arroyo cuya vocación original no estuvo pensada para que circularan peatones, sino vehículos. Peatones y vehículos así compiten por esta parte del espacio público debido a que las banquetas están bloqueadas y mal trazadas. Si se fijan, este es un fragmento del diálogo teórico-empírico que niega la teoría. La realidad refuta la teoría, esta realidad observada. Entonces yo escribo precisamente eso. En el diálogo teórico-empírico estoy en el segundo escenario, estoy teniendo que refutar la teoría, porque la realidad dijo lo contrario. Vamos al segundo ejemplo. De nuevo, las citas teóricas a la izquierda, los hallazgos empíricos al centro y el diálogo teórico-empírico a la derecha. La cita es de Lefebvre. Dice, Lefebvre afirma entonces que el capitalismo sobrevive, se reproduce, ocupando y produciendo el espacio. Ante esto se debe comprender cómo la producción del espacio público se relaciona con la reproducción de las relaciones capitalistas. Esta es la cita teórica. Yo encontré que efectivamente así era. Entonces el hallazgo empírico dice, en el área investigada, los negocios invaden las banquetas y hasta la calle en alguna medida. Si bien los dueños, es decir, los capitalistas en sentido estricto, son quienes invaden, también son en muchos casos residentes. Este es el hallazgo empírico. Las tienditas sacan su mercancía a las banquetas, la llantera ocupa media calle, etc. Entonces lo que dice Lefebvre es cierto, la teoría se corrobora. El texto del diálogo teórico-empírico ahora se encuentra en el primer escenario. En lo que sí estamos de acuerdo con Milagres es en su interpretación de lo expresado por Lefebvre cuando afirma que el capitalismo sobrevive, se reproduce, ocupando y produciendo el espacio. Ante esto, continúa la cita de Lefebvre, se debe comprender cómo la producción del espacio público se relaciona con la reproducción de las relaciones capitalistas. En efecto, el capitalismo, expresado de manera microscópica en las relaciones comerciales del lugar, se reproduce y ocupa el espacio público modificando la vocación de las banquetas y arroyos. Este es el diálogo teórico-empírico que aquí corrobora la teoría. Si se fijan, a la derecha se encuentra en moradas la cita teórica y en rojo los hallazgos empíricos. Y en esta tercera columna se ve la mezcla y la voz expresada del que ha hecho la investigación. Vamos al tercer ejemplo. La cita también es de Milagres. Un abordaje de los espacios públicos que se limita a la cuestión de la apropiación de los espacios proyectados por especialistas termina por ignorar la deliberación y la creatividad de las personas que no solo utilizan, como también pueden transformar estos espacios. Esa es la cita teórica. En el espacio público investigado, dicen los hallazgos empíricos, los especialistas en general estuvieron ausentes, pero aún en lo poco que intervinieron ignoraron la deliberación de los residentes que utilizan ahora las decisiones de los especialistas a su modo muy personal, como las huellas para vehículos, como andadores. Este fue el hallazgo empírico. Entonces la mezcla, el diálogo teórico-empírico, se redacta de la siguiente forma en la tercera columna. Por otro lado, Milagres tiene razón cuando afirma que
un abordaje de los espacios públicos que se limita a la cuestión de la apropiación de los espacios proyectados por especialistas termina por ignorar la deliberación y la creatividad de las personas que no solo utilizan como también pueden transformar estos espacios. Esta es la cita, está el morado, es la misma que está a la izquierda. Así lo hemos constatado en la zona estudiada, esa es la expresión de mi propia voz como investigador, en negro. Y vienen los hallazgos empíricos, la voz de la realidad en rojo. Los especialistas ignoraron la deliberación de los residentes que utilizan ahora las decisiones de los especialistas a su modo muy personal, como las huellas para vehículos, como andadores. Así es pues como se va redactando el diálogo teórico empírico. Yo he usado una matriz de 3 columnas para poderlo ejemplificar. No es necesario hacerlo de esta manera tan rigurosa, pero sí es necesario irlo haciendo de la forma como cada quien lo puede hacer mejor, pero mezclando teoría con hallazgos empíricos para tener uno de 3 escenarios. Afirmar o corroborar la teoría, refutar la teoría o corregirla, completarla, comentarla, etc. Con esto me parece que termina este paso 52, que en la suma de todas estas mezclas que se van dando a lo largo de todos los hallazgos que pueden ser puestos en relación con la teoría, finalmente constituyen el diálogo teórico empírico.